las tres gargantas de China, o centrales nucleares, o paneles solares, o energía eléctrica. Los valores que se representan aproximadamente por el año 2008-2009 en negro indican lo que hay en ese momento bien instalado. Y lo que está en amarillo sería lo que sería necesario para poder sustituir al petróleo en el consumo anual. Necesitaríamos 200 presas como las tres gargantas, o 2.600 centrales nucleares, o 4.562 millones de paneles, o 1.642.500 molinos de una determinada potencia que de 1,65 megavatios. Eso supone que es una tarea ímproba el sustituir de forma inmediata al petróleo. Es una tarea que desgraciadamente no vamos a poder hacerlo. Me gustaría dar buenas noticias en el sentido de que tenemos una energía alternativa, una energía renovable alternativa, que nos van a poder suplir el petróleo, pero desgraciadamente esa no es la información que podemos dar. Y hablando sobre el crecimiento del consumo de la energía, me querría entrar en dos detalles. Primero, que las previsiones no son un gran acierto por parte de la humanidad. Es decir, estamos continuamente, yo siempre reflejo 3 o 4 de las últimas predicciones que han fallado, como la del efecto 2000, que todo el mundo sabrá el fiasco que resultó, o la de la gripe A, o tales. Dichos tipos de predicciones no son muy halagüeñas en cuanto a nuestra capacidad para predecir el futuro. Sin embargo, sí tenemos ciertas tendencias, y las tendencias nos indican que el crecimiento de la energía, en general, pues va a ser en torno al 1,6% anual en la década del año 2010 al año 2030. Son las predicciones que ahora mismo las agencias de energética están indicando. Un crecimiento además que es un crecimiento asimétrico, que si vemos en la indicación, pues el crecimiento es completamente asimétrico, porque realmente los países occidentales mantienen una recta bastante fija, mientras que el crecimiento son en países emergentes o en países subdesarrollados. Y a la derecha vemos otra idea principal, es que nuestra validez con la energía va a ser global. Y vamos a necesitar más petróleo, vamos a necesitar más gas, vamos a necesitar más carbón, más renovables, más hidroeléctrica, más nuclear. Y nuestra validez de energía va a ser muy grande. Bueno, lo que sí va a ocurrir es que los mix energéticos, y aquí representamos lo que son los crecimientos de los países occidentales, los países desarrollados, aquí los países subdesarrollados, y los países subdesarrollados en vías de desarrollo crecen en todas las energías, crecen en el petróleo, crecen en el gas, en el carbón, en todas las energías. En cambio, en los países occidentales, pues hay un decrecimiento en el consumo de petróleo, también un decrecimiento en el consumo de carbón, y aumentan los consumos, las producciones de energía renovable y también del gas. Esas son las tendencias. Lo que sí parece claro es que las tendencias de las décadas anteriores se va amortiguando. Si no se crece al ritmo del 2,5% anual, sino que ahora ya estamos en torno al 1,6%, como indicaba anteriormente. En cuanto a lo que, viendo la referencia anterior, vemos un poco por qué no se espera que haya un aumento en las necesidades de refino en los países occidentales. En Estados Unidos, ahora después haré un poco de referencia a Estados Unidos, pero desde luego no en Europa. Mientras que todas las nuevas refinerías que se están construyendo o se están proyectando, están todas o bien en la parte de Asia, o bien en América Latina, o bien en el Middle East, en Oriente Próximo, o incluso en África, en este caso. Pero distinguiendo lo que es la energía en dos partes, ¿no? Lo que
es la electricidad y lo que es el transporte, que son los dos bloques, por así decirlo, principales de la energía, vemos una segunda lectura. Empezamos por la electricidad. Esta es la misma distribución, lo único que ocurre es que cuando vemos la distribución aplicada a la energía eléctrica, vemos que la contribución del petróleo en la energía eléctrica es pequeña. Y la energía eléctrica normalmente no se genera con crudo, sino que se genera normalmente con gas, o con carbón, o con nuclear, hidroeléctrica o renovables. El caso de Canarias es un caso excepcional que está ligado a su situación insular, a su condición de una región ultraperiférica que requiere un tratamiento especial. Pero en el mundo el petróleo no se emplea normalmente como un material habitual para la generación eléctrica. Si vemos el crecimiento es incluso mayor que el de la energía a nivel global, en torno a un 2,5%. Y en ese sentido también el crecimiento va a ir destinado a los países emergentes. Volvamos un poco al transporte, porque el transporte tiene una componente completamente distinta. En el transporte el petróleo representa el 90% en la actualidad de lo que el mundo necesita. Y ese 90% en las previsiones que ahora mismo la Agencia de la Energía internacionales tiene, nos llevarán al 80% en torno al año 2030. El motor eléctrico, que aquí viene representado por una imagen del principio del siglo, compitió al principio del siglo XX con el motor de combustión interna. Simplemente que fue menos eficiente y tenía una serie de componentes que lo hizo retenerlo. ¿Cuál es la previsión que tenemos nosotros desde la industria petrolera que va a tener en los vehículos, en los coches en general? Pues va a haber una reducción del consumo de derivados del petróleo, pero no una sustitución por coche eléctrico a muy corto plazo. Yo insto a que ustedes indaguen. Yo he intentado indagar para intentar mostrar aquí una representación del número de vehículos eléctricos que se matriculan en España todos los años, pero desgraciadamente tiene que ser un secreto de Estado, porque es casi imposible, solo aparecen en noticias de la prensa el número de vehículos, y no he querido poner ningún dato. Los datos que siempre da la prensa son del orden de 300 o 400 coches eléctricos al año matriculados. Si entendemos que muchos de esos coches matriculados o bien son promovidos por las compañías eléctricas o bien son promovidos por las instituciones locales o regionales, verdaderamente lo que nos dice es que el crecimiento del coche eléctrico es extremadamente lento y es simplemente una relación causa-efecto. Es decir, no hay un sustituto actualmente en muy corto plazo de un vehículo de combustión interna. Sí hay una traslación que aquí he intentado representar desde un coche de consumo habitual, consumo de alrededor de 6 litros por 100 kilómetros, a lo que va a haber en el futuro, que son consumos menores, tanto por mejora en la eficiencia de los vehículos como la introducción pues, de las dínamos y los coches híbridos, ¿no? Que es posiblemente lo que vaya a reducir el consumo. Y en este momento yo quería hacer un breve espacio, antes de entrar en el petróleo exactamente, un breve espacio sobre la sostenibilidad. Yo no quisiera ser tan agresivo, hablar de la falacia de la sostenibilidad, pero muchas veces creo que el planteamiento que tenemos es un tanto hipócrita. Hipócrita en el sentido de que hablamos de la sostenibilidad, pero sostenibilidad de lunes, martes y jueves. No hablamos de la sostenibilidad en global. No podemos pensar que la sostenibilidad y indicar que vamos a tener 10 millones de turistas en Canarias, porque posiblemente 10 millones de turistas no sea una situación sostenible.
Por eso, yo no estoy en contra de los 10 millones de turistas, no estoy en contra de la economía turística. Lo que sí estoy a favor es de una racionalización de lo que se llama sostenibilidad. Lo que queremos sostener es una forma de vida en la cual estamos nosotros todos y nuestros hijos debemos mantener. Pero que esa sostenibilidad no se puede, como digo, hablar de lunes, martes y jueves, y los miércoles y los sábados, pues no es sostenible. Vamos a un determinado esquema no sostenible. Vamos a empezar a hablar un poco del sector del petróleo, porque como es el tema central. Primero, que el sector del petróleo no es un sector único, es muchos sectores en uno. Cuando las personas que no están muy relacionadas con el sector hablan del petróleo, prácticamente se determinan en lo que para nosotros es más real, ¿no? Que es el surtidor de gasolina o el surtidor de gasoil en una gasolinera. Sin embargo, el sector del petróleo en general tiene una serie de fases que todas ellas tienen una importancia grande en todo lo que es el desarrollo. Entonces, tenemos que empezar por la fase de exploración, que es una fase extremadamente costosa, y una fase que es extremadamente de riesgo de todo tipo, de riesgo económico, de riesgo medioambiental, todos los riesgos que puedan haber, de riesgo de precios, todos los riesgos están ahí contemplados, que sigue a una fase de producción, en la cual, una vez que un pozo ha sido detectado, una determinada fuente ha sido detectada, pues es la extracción del crudo para su comercialización, que incluye lo que es el flete, o sea, lo que es el transporte desde los centros de producción a las refinerías, donde se producen los productos que son utilizables por la industria y por todo el transporte, etc. Y luego está toda la distribución capilar que viene a continuación de la refinería y que desarrolla la distribución de productos. No solo lo que es la distribución de productos de tipo gasolina de gasóleo, sino también de otros tipos de tipo petroquímico o de cualquier otro tipo. Una parte importante es que industrias petroleras hay muchas y de muchos tipos. Cada industria petrolera puede estar en todos los sectores o solo en algunos de los sectores. Pueden estar en la distribución final, pueden estar en la producción, pueden estar producción, refino y todas las secciones, y eso distingue una compañía de otra. Y podemos hablar de compañías que están integradas y compañías que están no integradas. En este sentido, es importante señalar que las compañías que son internacionales y que están integradas, lo que son las majors, pues como BP Amoco, como Chevron, o como Exxon, o como Shell, esas compañías tienen todos los sectores, separados en muchos países, y hacen refino, hacen distribución, hacen todos los sectores. Hay otras compañías que están muy ligadas a lo que es la exploración y la producción. Algunas de las compañías que dependen de países como Kuwait o como PDVSA, que dependen de su país, están poco integradas en el sentido de que, bueno, simplemente se dedican a producir y nada más. Y el caso de Cepsa es una compañía integrada, evidentemente con una focalización en una serie de países mucho más concretos. La parte de refino solo es en España, aunque tiene exportación, pero en la parte petroquímica sí tiene un desarrollo internacional y tiene un desarrollo también en las energías, en el gas, en todo lo demás. Bueno, la vena de la química siempre viene un poco. Cuando hablamos de los productos derivados del petróleo, siempre tenemos que pensar que cuando se hace una destilación, se separan los componentes, solo unos cuantos componentes tienen características que luego se pueden utilizar de forma directa. La mayor parte de ellos se tienen que tratar cuando se señalan aquí por diferentes puntos de medición los rangos de productos que se separan, estos son